Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión me gustaría compartirles pues lo que fue mi experiencia, ¿no? En China. ¿Cómo fue ser un creador? ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo fue? Pues básicamente todo, ¿no? Yo creo que fue volver a vivir una de las experiencias más bonitas que pues te pueden pasar. Al menos yo lo creo así. Más que nada porque conoces excelentes personas. Conocí después de algún tiempo, 4 años para ser exactos, a uno de los GMs con los cuales pues yo y él venimos trabajando. Para los que no saben, yo soy moderador de Crossfire Español, pero nos volvimos grandes amigos ya que él es GM, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Entonces, gracias a Crossfire lo conocí, pero también volví a ver a unas personas del equipo de Kauai de este año, que eran los representantes, en el cual estaba Fletch. A Fletch también lo conocí, pero a él ya lo conocía un poco más atrás, y también al jugador Félix Barrios. Ellos los conocí en 2015, pero hasta el 2018 los volví a reencontrar después de ya algo de tiempo. También tenemos a todos los del equipo. Sin en cambio, hay una persona con la que conviví un poco más, ya que debido a nuestro rol por el que fuimos, tuve la grandiosa oportunidad de conocerlo. Él es Jorge Pava, uno de los creadores de Documental. Ahí lo pusieron de eso. A mí, pues, como algunos sabrán, es Stupid Alive. Las tareas fueron algo interesantes porque jamás me había puesto a grabar en vivo. O sea, en tu cuarto llegas y lo haces todo así, pum, papá, lo grabo y lo edito y como salga. Y ahí es un poco más difícil porque como eran transmisiones en vivo, no está tanto el error que puedas tener como en este momento. En este momento yo le corto y ustedes no lo sabrían, o tal vez sí, o tal vez no lo sé. Pero esa fue mi experiencia conforme a la gente que conocí. Conocí al staff de CFS HQ y realmente son personas maravillosas. En serio, de todo corazón les agradezco que me hayan escogido este año. Bueno, este año que pasó, es 2019 obviamente. Y Pablo es una persona muy tranquila, muy buena gente, y pues lo que nos ayudó mucho a comunicarnos a las horas de hacer las misiones es que esta persona, este grandioso ser que nos pusieron enfrente, habla español, y entonces fue muy sencillo comunicarnos con él. Sin en cambio, él no hablaba portugués, y hablar con una persona que era Rafa. Sí, Rafa también es un excelente creador, de los que tuve la oportunidad de conocer, porque la verdad creo que no todos los creadores nos conocimos a fondo. Al menos era como, hola, ¿cómo estás? Ya sabíamos quiénes éramos, pero no todos nos hablábamos al 100. Pero Rafa fue uno de los más cercanos, porque desde el primer día en que llegué, lo encontré en el camión, y pues él no había llegado a su equipo, no había llegado a mi equipo, y pues éramos creadores, y estuvo muy padre, la verdad. Fue una de las personas que me agradó mucho conocer. Con respecto a lo de Pablo y yo, él no hablaba portugués, yo tampoco, no, pero trataba de explicarle como que a Rafa lo que decía, era interesante. También tenemos a Sofía. Era una de las personas a las que más quería ver, tenía mucho tiempo que no la veía, y le llevé un regalo, una salsa valentina. Para los que no conozcan una salsa valentina, es esta salsa valentina. Esa es una salsa valentina. Me dijo que era una de sus salsas especiales, y pues este año, eso fue en 2015, y hasta este año se me hizo llevársela como regalo. También hubo otra personita que nos estuvo ayudando muy de cerca, aunque no estaba casi con nosotros. Era Rosa, muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo, a todo el staff de Crossfire HQ. Y también teníamos una traductora, la cual me cayó muy bien, muy bien. Ella también estuvo en México y fue interesante.
porque teníamos algo de claro también con Sofía. Después de eso, llegando, fue un vuelo algo largo, hay que decirlo. 21 horas es bastante tiempo estar sentado. Si algún día te escogen para ser creador, estimado amigo, piensa que si vives tan lejos como yo, Ciudad de México, es un largo recorrido que hacer. Lleva algo que te entretenga. Y también tenemos que después de eso llegué al aeropuerto, perdí mi cartera, llegué al hotel algo tarde, cansado, muy cansado. Pero estos fueron algunos de los regalos que nos dieron. Esta chamarra, como podrán ver, por fin se ve, la enseñé en otro video, pero no se veía bien. Tiene el logo de CFS, que cambió este año, por cierto. Es este nuevo logo que están viendo aquí. Y me gustó que cambiaran el logo. Ya tiene mucho tiempo con el anterior. Y la mochila fue hermosa. Y pues la convivencia con los jugadores, tú dices, no, estos jugadores, a pesar de que son profesionales, no creería que a veces cuando conoces ciertas personas son, ¿cómo decirlo? Payasas entre paréntesis, para los que no ubiquen mi modismo mexicano, es gente que se cree mejor que los demás y por eso no te voy a hablar. Nada, mi amigo, no, nada de eso, todos, eso me sorprende, son muy humildes, tienen una humildad muy grande, son excelentes jugadores y muy humildes, muy humildes cada uno de los jugadores, cada uno de los trabajadores que están ahí. Fue hermoso convivir esos 10 días. Y este fue uno de los regalos. Yo colecciono los mousepad de cada año que da Crossfire. Personalmente este fue el que más me gustó a mí. A mí fue el que más me gustó. Se los voy a enseñar porque no creo que todo el mundo lo haya visto. Entonces se los voy a enseñar. Ufa. Ay, lo puse de cabeza. Bueno, como podrán ver en medio tiene el logo de Crossfire con luz. Se ve ahí a la persona, bueno, el jugador. Obviamente tiene las teclas también abajo, WASD. Uf. Se ven algunos, bueno, no se alcanza a distinguir muy bien. Espero yo que sí, en poca cámara. Se ve el dragón de ese lado, algunos jugadores de este lado, obviamente conviviendo sanamente. Se ven soldados, algunos pedazos de los mapas. Aquí el transport ship se ve en la parte de arriba, está volteado de cabeza. Son pedazos de mapa. Señores, ¿quién hizo este mousepad? En serio, ¿quién hizo este mousepad? Mis felicitaciones. Mis excelentes felicitaciones. O sea, los otros mousepad de otros años están geniales, pero con este se volaron la barra. O sea, ¡pum! Llegaron a otro extremo, está chulo, está más que chulo, hermosísimo. Y pues antes nada más nos daban esto así, bueno, lo daban así. Ahora tiene para cargarlo, o sea, te lo puedes llevar, agarras, te lo llevas así, pum, papá, vámonos de viaje. Está muy genial eso. Y pues nos llevaron a museos, la verdad no esperaba ir a un museo. Fue bastante genial. Y pues la convivencia estuvo bien. No tengo nada de qué quejarme. Simplemente agradezco todo lo que hicieron. En serio, todo lo que hicieron. Y espero de todo corazón volver a estar con ustedes el año que viene. A todas las personas que se quieran inscribir cuando salga la convocatoria para creador en 2019, les deseo toda la suerte del mundo. No lo dejen ir, muchachos, es una excelente oportunidad para conocer este ámbito del gaming. Involucrarte con estas personas que son maravillosas. Y por qué no, aspirar algún día a ser más. Nunca te rindas, nunca dejes que te digan que los videojuegos no dejan nada bueno. Siempre dejan
siempre y cuando sepas aprovecharlo, obviamente. Sin nada más que decir, con este último video, y volviendo a decirlo de nuevo, agradezco de todo corazón, de todo corazón, al Crossfire, a Crossfire HQ, a Crossfire obviamente en general, y a Smilegate, porque pues sé que son una empresa, y a todas las personas que hicieron posible esto, y a todas las personas que fueron mis amigos allá, y a todas las personas conocidas, amigos que me hice allá. Muchas gracias por formar parte de mi vida, de este pequeño lapso que llamamos vida. Quiero decir algo con todo. Muchas gracias, porque me hicieron un paro increíble. Señores, para ustedes, Xibalba Quetzal, me despido y espero que logren todo lo que se propongan. Hasta la próxima. Nos vemos, espero que muy pronto. Chao.